un periodo importante en la formación de Martín Lutero, previo a su aparición como personaje público en la historia que nosotros conocemos, es la de ese tiempo en el monasterio agustino, ¿no? En el que él entra después de dejar la carrera de abogacía, claro, que era la que tenía destinada por su padre. Por su padre. Y por todo el entorno, entiendo, claro, yo también. Claro. Sí, entra en el monasterio justamente a raíz de esa crisis que le provoca ese enfrentamiento con la muerte, cuando cae el rayo ese que lo tira al suelo, ¿no? En la salida de su camino hacia su casa en un periodo de vacaciones. Ahora, la formación en el monasterio también de alguna manera seguía algunas líneas de lo que había sido su formación como niño en cuanto a la severidad, claro, al temor al castigo. Por favor, eso era, en cierta medida, se puede decir que era la regla de vida. Como tratábamos de decir, se había producido, si se quiere, una reforma en los monasterios, tratando de que la disciplina fuera todavía más severa, mayor. Y Lutero la tomó al pie de la letra. Porque ¿cuál era su problema? Su problema era cómo puede el hombre satisfacer a Dios. ¿Cómo puede el hombre encontrar a Dios? Y aplacar su ira. Porque lo que condiciona, diríamos así, si se puede hablar en estos términos, la personalidad de Dios, es su ira por causa de la idolatría y el pecado. ¿No? Porque él va a descubrir después en la Biblia, pero lo tiene como una intuición, que el castigo a la humanidad se produce porque la humanidad es idólatra. Es decir, no obedece al Señor. Entonces, la obediencia a Dios es uno de los preceptos fundamentales de la vida de alguien que quiere ser ejemplo siendo monje, ¿verdad? Y entonces, él se empeña día y noche en tratar de cumplir con la ley, hace los ayunos que le piden, hasta el momento en que hasta su propio cuerpo se está deteriorando. Él llega después a confesar eso, que hubiese muerto si le hubiese continuado. Si hubiera continuado en ese digamos, criterio que lo dominaba. Y entonces, en medio de esa lucha interna, él pasa por momentos de un decaimiento enorme, ¿no? Y Johannes von Staupitz es el vicario, es decir, el superior. Y él se pasa yendo a encontrarse con Staupitz, a confesarle su pecado. El Señor estará irado conmigo porque yo tuve este pensamiento que no puedo evitar, etcétera, etcétera, la concupiscencia y todo lo demás, y toda esa carga morbosa, ¿verdad?, que va, como decimos, minando su vida porque ni puede dormir, hasta padece insomnio. Todo eso le sucede dentro del monasterio, por querer ser, para decirlo así, un monje perfecto, o lo más perfecto posible, ¿verdad? Y entonces, esa crisis lo lleva a que en un momento le causa rabia, odia a Dios, porque dice, Dios es justo y nosotros no. Y él aplica su justicia, y su justicia es implacable. ¿Por qué? Porque piensa en una justicia retributiva, que Dios te concede el bien cuando te portas bien y te concede el mal cuando te portas mal, ¿verdad? Y entonces eso que muchas veces popularmente todavía existe entre nosotros, ¿no? El concepto de que Dios castiga.
Tené cuidado porque Dios te va a castigar. Era una de las cosas que nos decían a nosotros cuando éramos chicos todavía, ¿verdad? Castiga y no se le ve el látigo. Exactamente. Entonces, quiere decir que esa miseria de vida lo va socavando, ¿no? Hasta que un día ¿Cómo se da ese cambio? Porque eso es lo que precisamente... Encuentra la Biblia. Encontró una Biblia y se pone a leerla. Y se pone a leer la Biblia y lo lee con tanta ansiedad y con tanto deseo que al poco tiempo ya casi que es profesor de teología, porque al poco tiempo ya lo invitan a que vaya a enseñar teología en Wittenberg, justamente. Y ingresa ahí siendo estudiante. Siendo estudiante, sí, pues él era... Exactamente, estando en el monasterio, ingresa en la Universidad de Wittenberg a dar clases de teología, ¿no? ¿Qué podía enseñar? Uno piensa, ¿verdad? Pero tiene que hacer un esfuerzo también enorme porque la Biblia no se la dejan tener. Entonces la tiene que leer clandestinamente. Y con más razón. Más sabor tenía. Más sabor ahí, va encontrando. Hasta que encuentra ese texto famoso del apóstol Pablo, donde dice en Romanos 1:17 que el justo vive por la fe. Vive por la fe. Y entonces se cambia totalmente, porque me parece que nos cuesta un poquito a nosotros hacer el esfuerzo de entender ese cambio radical que se produce. Cuando uno piensa, no soy yo el que busco a Dios, es Dios que me busca a mí. No soy yo el que amo a Dios, es Dios que me ama a mí. ¿Te das cuenta? Es decir, la perspectiva que uno tiene a partir de ese descubrimiento es totalmente distinta. Completamente diferente. La carga aquella de tener que ser justo, justamente, haber sido justificado. Claro, justamente. Hay es decir, porque Dios te hace justo. Dios te da la justicia. No es que la conseguís. Dios te la da. Tenés que recibirla. Tenés que creer. Por eso el justo vive por la fe. Además, aquella búsqueda de mostrar la justicia y los méritos delante de Dios, pero en el marco de una cultura que permanentemente te ha señalado tu pecado, tu error, la carga es mucho mayor. Claro, es mucho mayor. Y entonces, él empieza a leer la Biblia, podríamos decir, con otros ojos, ¿no? Y sobre todo, se pone a leer los salmos y a estudiar los salmos. Y entonces, en un momento le piden que dé una clase sobre los salmos. Y entonces dice, bueno, yo no puedo hablar de los salmos si no hablo un poco del contexto. Y entonces dice, tengo que estudiar Gálatas, tengo que estudiar Hebreo, tengo que estudiar otros textos de la Biblia para poder entender y para poder llegar a la comprensión más profunda del pensamiento de los salmistas. Y entonces eso es lo que lo lleva a progresar lentamente en ese camino de reencuentro, si se quiere, con un Dios de amor, con un Dios que perdona por encima de el castigo que él se había imaginado que era la impronta del Señor en la relación con el ser humano. Y y seguramente eso marca un nuevo trayecto, una nueva etapa. De vida. Es casi duda otra persona. Tanto que incluso se cambia el nombre, ¿no? Porque encuentra la palabra eleuteria en el Nuevo Testamento. Eleuterio. Que quiere decir eleuterio, que quiere decir libertad. Eleuterio es el libre. Y entonces, como en la época era común que las personas, después de enterarse de algún término griego que les venía bien, lo aplicaran a su nombre y se cambiaran su apellido. Y entonces de Luther, como era originalmente, él pone la TH,
Luther, ¿no? Y eso queda Lutero, después, que es el nombre con el que lo conocemos, y que a partir de 1517 empieza a firmar sus cartas y sus escritos con ese nuevo nombre con ese nuevo que encontró, porque se sintió libre, ¿verdad? Y el texto que marca su conversión, o diríamos en términos modernos su clic, Sí. es Romanos 1:17. 1:17. El justo vivirá Vivirá por la fe. por la fe. Y eso es, me parece, el mensaje que nos deja Ujú. para pensarlo nosotros. ¿Qué quiere decir hoy, para mí, que el justo vive por la fe?